De repente no nos alcanza, como yo lo he dicho en múltiples entrevistas y programas, ni para la cajita de la hipertensión. Los 5 bolívares que te puede quedar en una semana o de repente en la quincena, o esos 10 bolívares, tú los puedes invertir. La gente ve eso como muy complicado. Porque no se ha sabido comunicar. ¿Lo pago en bolívares o lo pago en dólares? Lo pagué en efectivo. ¿En dólares? En dólares. ¿Hice bien o hice mal? No, tú hiciste mal. Quien no se adapte a los tiempos para saber usar su dinero es el que va a tener y el que tiene problemas. La vida no se acaba en diciembre. Hay enero. Y enero le dura a mucha gente 60 días. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. En este podcast vamos a hablar sobre las finanzas personales. No es un secreto que la mayoría de los venezolanos tenemos que hacer magia para que nos alcance el presupuesto. ¿Qué hacer? Bueno, vamos a conversar con José Ignacio Guarino, analista financiero, quien nos va a explicar cómo podemos enfrentar la crisis económica, pero también nos va a dar consejos, sugerencias de cómo hacer. Bienvenido. Hola, Muchísimas Margarita. gracias por la aquí. invitación. Un tema nada fácil, retador, pero muy interesante en estos tiempos. Vamos a comenzar con el salario mínimo en el sector público. Bueno, 0.50 centavos de dólar. Yo creo que 0.40 ahorita centavos de dólar. Más los bonos. Sí. ¿En qué debemos gastar eso? En alimentos solamente no nos alcanza sino para alimentos. Mira, Margarita, lo primero es que, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Esta realidad es bien interesante. De repente no nos alcanza, como yo lo he dicho en múltiples entrevistas y programas, ni para la cajita de la hipertensión. Yo que soy hipertenso y tengo 42 años, 130 bolívares, un poquito más, ya vale el antihipertensivo si tomas una. Yo que tomo 2, imagínate cuánto puede ser. Pero el tema está en que debemos hacer lo primero, finanzas personales, y es de librito, un presupuesto. ¿Cuánto nos ingresa? ¿Cuánto nos egresa? Y ahí viene el tema de los gastos fantasmas, vampiros. O sea, tú recomiendas tener un librito, Sí, es decir, este mes me ingresó a mis arcas tanto. Sí, de hecho yo lo llevo en una agendita. Lo que pasa es que no la puse acá, pero ahora de repente la buscamos y la enseñamos. Pero mira, hoy gasté tanto, en esto gasté tanto, en esto gasté tanto. Sin embargo, hace como 2 semanas en una entrevista yo decía que con base en eso, porque ya prácticamente el 80 y tanto % en Venezuela se dice que no gana salario mínimo, incluyendo las personas que están en el sector público, porque bueno, el tema del emprendimiento, un poquito más coloquial, vamos a hablar más adelante. Lo que es el rebusque, pues no tenemos un solo ingreso, pero con base en eso yo decía, mira, en Venezuela, tú con esos 5 bolívares que te puede quedar en una semana o de repente en la quincena o esos 10 bolívares, tú los puedes invertir. El tema está en que la gente piensa que eso es mágico, que eso es mentira, que no se puede, o nos quedamos con el uyuyuy ayayay de que así está el tipo de cambio, así está la inflación, entonces no me alcanza para comer. Eso es una realidad en Venezuela, y en otras partes del mundo tienen sus particularidades económicas, pero regresando a esta Venezuela, si yo me quedo en eso, Margarita, y no hago como mis amigos petareños Yair y Yamile, a quienes saludo, que sí se atrevieron viviendo en Petare a comprar acciones a través de la Bolsa de Valores de Caracas, y hoy su realidad es distinta. Es que la gente ve eso como muy complicado. Porque no se ha sabido comunicar. Invertir en la bolsa, y la gente dice, bueno, ¿qué invierto? ¿5 bolívares? Sí, o 0,016, que es lo que cuesta la acción más barata, pero lo que pasa es que tenemos que tener curiosidad. Y lo que pasa es que también quizás ahora estamos viendo diplomados y esta cosa, y las universidades se asociaron con la bolsa. Esto tiene 79 años, damas y caballeros. Cuando estaba Electricidad y CanTV cotizando en la bolsa, de CanTV todavía cotiza. De ahí salieron fondos de pensiones individual. Cada persona construía su fondo de retiro para estudiar sus hijos pregrado y posgrado. Eso pasó aquí en Venezuela y todavía se puede hacer. En la mayoría de las veces, el índice bursátil Caracas, que lo componen unas acciones importantes, las más líquidas y más profundas, es decir, las que más se transan y las que más títulos tienen en circulación, le han ganado a la hiperinflación, a la inflación y a la devaluación. Ahora, si no inviertes en la bolsa, Ajá. Vamos también al sector privado. En el Ajá. sector privado se paga un poco más que en el Ajá. sector público. Ujú. ¿Qué hacemos? Lo invertimos en alimentos y en medicina, como Bueno. dices tú, la señora que necesita Ujú. comprarse la medicina para la atención mensualmente. Sí. Lo primero es alimentación y salud y cuánto se te va allí. Pero nosotros compramos, en el mejor de los casos,
compramos la cajita que nos trae 30 pastillas. O sea, la compras una vez al mes. Y si te pagan quincenal o tienes un ingreso porque de repente más allá del salario que tienes de tu 15 y tu último en tu empresa tienes un emprendimiento, ¿qué estás haciendo con eso? También hay que ver cómo son nuestros hábitos y patrones de consumo. Por eso es que siempre lo digo en estos espacios, no hay una receta mágica porque tú escuchas a mucha gente, el 50% de lo que te ingrese va a alimentos, el 30% va a las medicinas, lo que te quede va a los estudios. Ajá, papá. De transporte. Ajá, y cuando sumo ya se me fue todo lo que gano. O de repente el primer trabajo, tengo un trabajo para mantener el otro trabajo, porque nada más se me va en pasaje. Pero entonces lo que hay que hacer, porque generalmente no hay una sola persona en ese grupo familiar, hay 2 o 3 económicamente activos, consolidar ese ingreso y comenzar a establecer, como bien te dije hace unos minutos, en ese presupuesto, las prioridades. Podemos regresar y todos tenemos una realidad. Dentro de esas prioridades, ¿qué hacemos con la inflación? Porque la inflación sube y no solamente sube en bolívares, sino en dólares. Ay, Margarita, ahí estás cometiendo un sacrilegio, porque hace años varios economistas, que ellos saben quiénes son, que me mandaron a estudiar a pregrado nuevamente, decían que no había inflación en dólares, sino que era un efecto del descalce del tipo de cambio. Bueno, y en un momento conversé con mi amigo el economista Francisco Rodríguez y le dijo a ese otro economista, oye, está bien, no tenemos la política monetaria americana en nuestras manos, vamos a llamarlo como a ti te dé la gana, pero ¿cómo se llama el incremento sostenido de precio en algo? Vamos a llamarlo el subidón. En Venezuela tenemos lo peor de 2 mundos, inflación en bolívares e inflación en dólares. ¿Cómo la combates? Bueno, hay mucha gente que dice, compra alimentos, cómprate las medicinas. Ajá, pero si me cae mal el tratamiento no me puedo comprar 10 cajas. Además que no lo tengo. ¿Cuántos alimentos también no perecederos y perecederos puedo tener? O sea, Venezuela tiene muchísimas particularidades y cada familia tiene una economía particular, una microeconomía particular. ¿Cómo yo, José Ignacio Guarino y su núcleo familiar se cubre de la inflación? Oye, bueno, ¿cuántos bolívares me quedan para cubrirme? Porque, si todo lo que me ingresa me lo gasto y ni siquiera sé en qué me lo gasto. Ajá, pero hay bolívares. ¿Consigues bolívares en el mercado? Bueno, bolívares sí, porque me pagan en bolívares. Y ese mixing del pago de que antes era 70-30, 80-20 a favor del dólar y lo demás en bolívares. Y eso no es conveniente, que te paguen en bolívares, porque si pasan unos días ya se va devaluando. Por la inflación, por la pérdida del poder adquisitivo, el poder de paridad de compra. Entonces, ¿qué hacemos? Ajá, pero si yo te digo ahorita... Si a mí me pagan en bolívares... Y si yo te digo, ¿qué Margarita... hago? Rápidamente busco cambiarlos para divisas. Bueno, hay mucha gente que dice que no hay dólar caro, pero te digo, te es conveniente a ti con el ingreso que tienes. Ponte que tengamos 1,000 bolívares de ingreso. ¿Cuánto vale hoy $1 en el mercado no BCB? Entonces vas a comprarte un solo dólar. Porque al final después de ese un solo dólar tienes que volverlo a convertir en bolívares para poder comprar. Es por eso que de alguna manera en este momento está el tema del USDT y cuando yo compro el USDT y después vendo, ¿cómo lo vendo? Hay que tener mucha ingeniería financiera en Venezuela. Por eso te digo y siempre repito, y en estos espacios aún más, cuando nosotros tengamos claro cuántos bolívares me quedan después de pagar la luz, el teléfono, el condominio, no solo me puedo ir a USDT. Mira, ahorita hay un tema, por ejemplo, de los microseguros. Oye, qué difícil es enfermarse en Venezuela hoy en día. Entonces, si yo me puedo comprar un microseguro con $5, con $10 para mi núcleo familiar, eso es inversión. Eso es finanzas personales. No hay un seguro tan barato, pero sí lo hay. Claro porque que esas lo son hay. Las alternativas que están ofreciendo ahorita las los compañías de seguro ahorita se están compañías moviendo en eso, porque tenemos que tener claro algo, Margarita. Aquí todavía la gente analiza esta economía como que fuéramos Arabia Saudita. Y tenemos que desmantelarnos, quitarnos eso y decir sin ningún problema que somos una economía pobre. Nuestra economía se puso de este tamaño. Entonces, con base en eso, tenemos que tener los patrones de consumo de economías pobres. Ahora, José Ignacio, fíjate. Si yo estoy acostumbrada a tomar determinada marca de leche y a consumir determinada marca de café, ¿qué puedo hacer yo también ante esta crisis, ante esta situación? Hago peregrinaje por los automercados, por los mercados, buscando qué leche me cuesta más barata, qué café también puedo comprar más barato y economizo 40 centavos de dólar en uno, 30 centavos de dólar en el otro. Eso es conveniente.
ahorita en esta situación y que cambie mi hábito de consumo, porque voy a probar un café que a lo mejor no lo compraba, no me gustaba, pero me tiene que gustar. Margarita, ahora me tiene que gustar. Pero es que los hábitos de consumo del venezolano nos cambiaron hace 26 años. Nos hayamos dado cuenta o no nos hayamos dado cuenta, consciente o inconsciente. El premio Nobel de Economía, el primer Nobel de Economía, no economista, era un psicólogo, Daniel Kahneman. Y él dijo que somos seres irracionales que a veces razonamos. Entonces, yo veo este telefonito, pero consigo que el otro es más barato y me cumple la misma tarea, bueno, voy para esa. Lo que pasa es que en Venezuela, bajo ese concepto de la renta petrolera, todos pensábamos que éramos millonarios, entonces comprábamos el café tal, la harina precocida tal. Fíjate cuántas harinas precocidas hay hoy en día. Muchísimas marcas. Vas al automercado y no encuentras cuál escoger. Entonces, es más, yo he ido y le pregunto a una señora, mire, ¿esta harina es buena? Y me dice, no, buenísima. Y es más barata que la que tienes en el top of mind, ¿verdad? Como decían al mercadeo hace unos años. Y yo a veces no me atrevo a comprarla porque, bueno, no sé si la señora tiene un gusto distinto al mío. Tú sabes que hace 18 años, 20 años, yo vi un seminario de lanzamiento de nuevos productos en la universidad como una electiva. Y la daba una de las marcas de consumo masivo más grandes del mundo. Son 3 siglas, no las vamos a decir para no hacer publicidad. Y en aquel momento su presidente era un maracucho de origen americano, Edward Jardine, yo no sé si ya falleció. Y él nos decía que los consumidores de escasos recursos eran los más poderosos porque tenían masa crítica y ellos compraban los productos que tenían el mayor precio porque lo asociaban con calidad. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la oportunidad de que algo les saliera malo para volver a comprar después otro. Y nos ponía el caso de los pañales con los bebés. O del suavizante pero que tenía, o el enjuague pero que tenía espuma y la gente allá en los cerros lavaba era a mano en una poncharita y no con una lavadora. Eso es el factor de adaptación que tenemos que tener los venezolanos. Mira, mi papá es italiano, mi papá nació en Italia. Y mi papá, yo lo veía en mi casa, en la casa materna de mi papá, que consumían era pasta venezolana. Obviamente, esas máquinas y esos procesos eran traídos para acá por los italianos, que eran los que producían pasta. Pero de un tiempo hacia acá, mi papá solo quería comprar marca italiana. Pero después vi el porqué y tenía 2 razones. ¿Por qué? Los inmigrantes europeos saben comprar y saben consumir. ¿Por qué? Porque se guían por calidad y por precio. Y resulta que la pasta italiana, como teníamos subsidio de tasa de cambio en Venezuela, era más barata y de mayor calidad. Fíjate tú. Entonces, esas personas, mi papá hace el peregrinaje. Mi papá va desde el mercadito de los 8 hasta todos los retails de alimentos que hay, va con su listica, porque él todavía, a pesar de que usa muy bien el TikTok y el Instagram, él todavía no ve los precios por allí. Pero tengo otra tía que sí lo hace y no se camina y no se gasta la gasolina yendo a cada uno de los supermercados como si lo hace mi papá. Eso es un costo asociado, sino que ella lo ve por aquí. ¿Cuáles son las ofertas del día? Los flash o los supermercados, ya muchos ya sabes cuándo salen los viernes. O en cuál supermercado la leche en polvo es más barata en Caracas, que está por Chacao. Saludos a sus dueños. No, ya dimos muchos datos. Ahora, fíjate algo. Ahorita, no sé por qué, pero hay escasez de divisas. Sí. Cuando tú vas a un negocio y te gustan unos zapatos, me pasó hace 2 semanas, me gustaban unos zapatos. ¿Cuánto vale? $70. Pero si me lo pagas en divisas, 50% de descuento. Te cuestan 35. Y yo decía, ¿qué hago? Dios mío, o sea, ¿lo pago en bolívares o lo pago en dólares y me economizo la mitad? Ahí está la cosa. Lo pagué en efectivo. ¿En dólares? En dólares. ¿Hice bien o hice mal? No. ¿Cuál es la recomendación? En mi humilde concepto hiciste mal, porque tenías que agarrar y pagar en bolívares. Porque al final del día, ¿qué pasa? Cuando tú compras la divisa o cuando compraste esa divisa, la pagaste al mercado alternativo. Básicamente estás pagando los zapatos también a eso. Entonces, es mejor pagarlos en bolívares. Pero vemos que cuando sacamos los bolívares, Dios mío, qué estafador, ves, 70% más, ya va. Pero ¿cuánto es el diferencial cambiario? Es eso. Y no hay o sea que si yo hago la conversión, ¿me salía más o menos igual o me salía más caro los dólares que pagué? Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros y familiarizarnos incluso. O sea, señores, no paguen en divisas. Mira, si tienen los bolívares, paguen con los bolívares. Saquen su cuenta. Hoy el tipo de y cambio. Los dólares guardaditos. Claro, para un caso de emergencia como era antes en Venezuela. Porque hay que tener claro, no hay divisa. Porque ya la realidad económica del 2019 y la del 2025, en este momento que estamos hablando, octubre del 2025, es completamente distinta.
y va a seguir cambiando. Quien no se adapte a los tiempos para saber usar su dinero es el que va a tener y el que tiene problemas. Es el que va a tener pérdidas. Claro, por eso tú ves que ya mucha gente está descargando sus aplicaciones para el tema de los USDT o los criptoactivos que son stablecoins que van uno a uno con el tipo de cambio y dicen, bueno, yo me compro esto, me compro tantos USDT, cuando vaya a hacer la Pero vuelta. la gente no está familiarizada con eso. Esa es la tarea de Venevisión, de Margarita Oropesa, que la están haciendo aquí, el comenzar a hablar. Fíjate, hasta el año pasado aquí nadie hablaba de la semana de la educación financiera. El día de la educación financiera que fue ahorita en octubre, el 6 de octubre. Pero cuando uno empieza a hacerla, empiezan a imitar. Pero de la imitación a la realidad, como tú le dices a un venezolano aquí que lo vamos a hacer este viernes en Petare, justamente hablarle, compadre, ¿cómo invierte usted 5 bolívares? ¿Qué hace usted con sus 5 bolívares? ¿O qué hace usted con sus 10 bolívares? O cómo yo no tengo el real y medio hoy, pero lo voy a tener la semana que viene. O voy a hacer más café en mi casa y los voy a vender para tenerlos, para comenzar a tener una vida distinta. Porque también un emprendimiento, una manera, y lo viví el sábado, una manera muy rentable de poner a producir el flujo de caja es tener un carrito de perro caliente. O sea, tú recomiendas que la gente también, si puede, tenga un emprendimiento. Por supuesto, adicional Margarita, al trabajo. Por supuesto. De lo que sea. De lo que sea, eso sí. Y además el emprendimiento puede ser informal. No comienza siendo necesita informal. Comienza siendo informal, pero a medida que vayamos viendo que va creciendo, sí tiene que atenerse a las leyes, que ya existen unas leyes, sí tiene que hacer un registro. Tienes que hacer tu registro. Y en Venezuela, mal que bien, dentro de estos años el presidente y las políticas públicas están hablando mucho del tema emprendimiento. Hay un portal, Emprender Juntos y tal. O sea, todas esas cosas hay que irlas haciendo. No porque yo tengo un emprendimiento tengo que estar en la informalidad. Y como me va tan chévere, entonces no me formalizo porque no quiero pagar impuestos. No. O sea, tú recomiendas antes de que buscar otro trabajo, por ejemplo, trabajo de 7 de la mañana a 2 de la tarde en una empresa y después entro a las 3 hasta las 7, 8 de la noche y llego muerto a mi casa, cansado. ¿Tú recomiendas antes de buscar otro trabajo alternativo un emprendimiento? Claro, mira, Margarita, yo tengo un gran amigo a quien saludo por aquí, William Lovell, licenciado en Contaduría Pública, especialista en temas tributarios. Pero además el tipo es experto panadero y hace una panadería y pastelería digna de cualquiera de las mejores de Caracas. Distribuye sus panes de jamón, sus cachitos, todo aquello. La señora Evelyn, que también trabaja haciendo mantenimiento en una empresa donde estaba como asesor, también tiene su emprendimiento de panadería y pastelería con su hijo. Ahí ya tú ves dos casos, sin importar el grado de instrucción académica, pero que tienen un emprendimiento exitoso. ¿Haciendo qué? Explotando sus habilidades y destreza. Si yo sé coser, pues lo hago. En mi caso, que tengo supuestamente el don de la palabra, que es lo que a mí más me gusta dar clases, bueno, me preparo un curso y lo vendo así sea en 5 o 10 dólares. Y así voy creando un círculo virtuoso. Entonces, fíjate que no es nada del otro mundo. Yo puedo... Mis finanzas dependen de mí. Y por ahí hay un dicho que no recuerdo de quién es. Nacer pobre no es mi responsabilidad ni es una culpa. Morirme pobre sí es mi responsabilidad y mi culpa. Porque yo puedo cambiarlo. Ahora, si yo me quedo en mi casa y solo tengo un empleo y voy de 8 a 5... me voy a amargar, me voy a desgastar, voy a envejecer y el dinero nunca me va a alcanzar. Porque además, a medida que vamos creciendo o envejeciendo, como lo quieran llamar, nuestros gastos van siendo más. O mientras más dinerito vamos agarrando y vamos viendo, más consume. Más gastamos. Ahora viene diciembre. Ajá. ¿Qué hacemos? Porque en diciembre... compras regalos, compras el arbolito, los adornos, o sea, consumes mucho más y te gastas más incluso lo que te dieron de bono de aguinaldo. El aguinaldo, qué detalle. Ajá, ¿cómo distribuimos ese aguinaldo? Bueno, lo ¿Cómo primero... gastamos el aguinaldo? ¿Y las hallacas? Lo primero que dicen, y es una realidad que tenemos que vivir el día a día. Eso no quiere decir que como vaya viniendo, vamos viendo y no planificamos. Pero... yo he escuchado a mi papá muchas veces, y es como uno de mis más grandes referentes, la vida no se acaba en diciembre. Hay enero. Y enero le dura a mucha gente 60 días. Y en enero es la pelazón. Por eso te enero digo. Nadie tiene plata enero para dura nada. como 60 días y después se te pega con carnaval. Y después Semana Santa. O sea, vas como creando esa gran bola. Yo que les recomendaría, y yo lo hago, no es que yo recomiendo algo esotérico, no, mira.
En mi caso, porque no sé hacer los perros calientes, porque no cocino mucho, pero aprendí el tema de la inversión bursátil, algo, no les voy a decir si el 5, el 10, el 15, el 20, el 30, el 40, el 100, de lo que me ingresa, yo lo compro en acciones. Pero tú insistes mucho en eso. Sí. ¿Cómo hago yo esa operación? Hay más de Yo 35. tengo que ir a la bolsa, o sea, ¿cómo La yo Bolsa de lo- Valores de Caracas en este momento tiene a alguien que es su presidente, que es muy comunicativo, el profesor Grasovecchio. Así está es, tratando- lo conocemos todo, un gran economista. Y un señor y un caballero que recibe a todo el mundo. Hay más de 33 casas de bolsa en Venezuela. Y los requisitos son, anótenlo, cédula, RIF y constancia o el recibo de pago de donde le paguen. Si usted Bueno, y trabaja. los 5 bolívares que quiere invertir o los 10 bolívares. Bueno, cada quien decide y con base en lo que le ingrese mensual tiene un perfil de inversión. Tú puedes comprar acciones diario, semanal, mensual, o si quieres en un año no compras y tienes tu cuenta de corretaje bursátil, que es como se llama, porque vamos a llamar las cosas como son. Y eso no es como un banco que tienes que mantener un saldo mínimo. Margarita, y yo invito a la gente a que lo pruebe, porque como tú bien lo dices, este pana es un fanático ese que tiene una casa de bolsa. Ninguna de las dos. Pero yo lo he vivido. A mí se me dañó mi carro en noviembre del año pasado y en mayo de este año. Y con la inversión que yo tenía, que no era millonaria, era de $2.500, yo pude pagar las dos cosas. Esos $2.500 fue una deuda que tenía un socio mío en el 2017 conmigo y me lo pagó en bolívares equivalente a $2.500 de hace 7 años y yo lo dejé correr. Cuando me botaron de la casa de bolsa donde yo era socio, director y corredor, yo dije, yo no voy a ver más eso, porque voy a cambiar de vida y pero este año volví a ver mi portafolio, saqué mis números, ¡epa! Mantuve mi poder de compra, me protegí contra la inflación, contra la hiperinflación, contra la devaluación y además me generó unos rendimienticos. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Hablando vuela. de la devaluación, la política del gobierno nacional frente al comportamiento del dólar, ¿es el adecuado o debería intervenir para que no siga subiendo, subiendo y subiendo? Mira, el Ejecutivo Nacional sabe lo que tiene que hacer, porque si alguien tiene asesoría y sabe lo que tiene que hacer es el Ejecutivo Nacional. Que por temas de que la política va en otro ritmo que la economía no lo haga o porque los recursos no le den es otra cosa. Pero tanto en Miraflores como en Carmelita saben qué tienen que hacer. Y de alguna manera la ciudadana vicepresidenta le ha puesto el cascabel al gato, ha puesto orden, pero hay muchas cosas que faltan. Pero de repente tú ves una reunión del Consejo Económico y tú ves siempre a los mismos, las cabezas de los gremios, los quiero a todos, los conozco a todos, los respeto a todos. Pero entonces los que somos, vamos a llamarlo así, independientes, o los que somos docentes universitarios, o los que nos las pasamos en los medios, no nos llaman, no sé por qué, y tampoco esto es un llamado para que me llamen, porque no tengo mayor interés. No lo consultan. No, entonces tú ves que hablan y nos damos la mano y la reuninitis y la cosa, pero ¿dónde está el tema del encaje legal, por ejemplo, que lo íbamos a bajar? Se le ha propuesto al Ejecutivo. No hay créditos. Pero es que no puede haberlo y no podemos podemos satanizar a la banca. ¿Cómo yo te presto si de un bolívar que me ingresa el 73 lo encajo en el Banco Central? Con inflación y con devaluación, ¿cómo te presto? Pero vean la data, señores. Hoy día tenemos esto y por aquí nos llega información de calidad y de no tanta calidad. Ubiquen fuentes de calidad y vean cómo la banca está teniendo unos rendimientos interesantes y la banca está por encima su rendimiento de la devaluación, que ha sido más del 300% en este momento y la inflación va a cerrar más o menos en el 400%. 400%. Mira, Entonces, ya para concluir, okay, porque se nos está me acabando encadeno, el esto es muy tiempo. corto. Lamentablemente, este es un tema apasionante, además que esto es un tema que sí nos afecta a todos los venezolanos. O sea, para diciembre, que es ya, es lo inmediato, mañana. ¿Qué recomiendas tú? Compramos nuestras cositas para las hallacas, para nuestro arbolito y todo, pero con criterio, pensando en enero, porque cuando llegue enero, mira, si es verdad, un último consejo que tú le puedas dar a los que nos siguen en este los podcast. europeos que vinieron a Venezuela tuvieron éxito por dos cosas: una capacidad de trabajo brutal y manejarse con criterio de escasez. Si nosotros hacemos compras de manera consciente y no pensamos que el 24 se acaba el mundo porque no hay estreno, o el 31 porque no me puse la ropa interior amarilla, al revés, se acabó el mundo y el año que viene me va a ir peor que este, bueno, les va a ir peor, pero es porque no tienen planificación, me salió en verso. Así que consumo consciente y responsable. Gracias. Gracias, Margarita. Nos acompañó José Ignacio Guarino, analista
financiero con todos estos consejos, así que presten atención. Con criterio de escasez, consumo con criterio de escasez. Irresponsable y consciente. Y consciente. Así nos despedimos. Les recordamos que los esperamos siempre todos los jueves a las 7 de la noche en este podcast con una mesa de análisis de Abriendo Puertas, con los temas más importantes para todos los venezolanos.